Buenas noches a todos, bendiciones en esta hora. Bienvenidos a este tiempo especial de capacitación, de entrenamiento para la evangelización mundial. Vamos a comenzar con una oración. En esta noche le pedimos el favor al pastor Jainer Huila que por favor inicie con una oración. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que sea su Santo Espíritu gobernando nuestra mente, nuestro corazón en estos momentos. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, iluminándonos cada día para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y de su Evangelio. Que podamos cada día predicar el Evangelio con fuerza. Danos ese poder de tu Santo Espíritu para poner en práctica lo que aprendemos, Señor, cada día, para la gloria de tu santo nombre. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado esta noche. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, también en el corazón de mi pastor Ovidio, Señor, que seas tú llenándolo, dándole sabiduría, Padre Santo, para que cada día nos pueda instruir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a ese tiempo especial de enseñanza a cargo esta noche de nuestro pastor Ovidio. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Bueno, mis amados, hoy vamos a estar compartiendo en la cartilla. Voy a dar un contexto de la página 11 y entramos a la página número 12. Contexto de la página 10, perdón. Estuvimos hablando acerca del hombre original hace 15 días. Vimos que el hombre es creado a la imagen de Dios. El hombre es creado con la bendición de Dios y se le dio un pacto. El pacto es, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Es importante que grabemos y entendamos el Evangelio desde Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Recuerden que los teólogos dicen que si nosotros discipulamos a las personas y les enseñamos el Evangelio desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, y ellos lo entienden, habrán entendido entonces la mitad de la Biblia. Y hemos descubierto a través de las enseñanzas de las Escrituras que Cristo estaba profetizado y destinado aún desde antes de la fundación del mundo, pero se ve con mucha claridad en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una línea que atraviesa todo el Antiguo Testamento y es Cristo. Y el cumplimiento lo tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, el problema grave es que muchas iglesias perdieron la centralidad del Evangelio. Anote eso ahí. Muchos ministerios, muchas iglesias han perdido la centralidad del Evangelio. Cristo debe ser el centro. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio debe ser el centro. Recuerden que Cristo no volverá por segunda vez hasta que se cumpla Mateo 24:14. Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una señal muy clara y es que antes de que venga el fin, antes de que venga Cristo, el evangelio será predicado en todas las naciones. No dice que Cristo va a venir cuando se empiecen a hablar muchas cosas de la Biblia. Atención a eso.
La profecía no dice que Cristo va a venir cuando se cumplan cuando se empiece a predicar muchas cosas de la Biblia o se empiece a enseñar de muchos personajes de la Biblia, de Abraham, de Moisés, de Josué, de Noé, de Job. Entonces ahí es donde tenemos que tener presente esto, porque hoy se hablan de muchos temas, se mencionan a muchos personajes de las Escrituras y se ha dejado de hablar del Evangelio. Se ha dejado de predicar a Jesucristo, se ha dejado de hablar de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces hay que volver a recuperar la centralidad del Evangelio. ¿Qué día les decía? Si usted se pone a escuchar las alabanzas de hace 25, 30 años, eran cristocéntricas. Hablaban de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, de la salvación que nos da Cristo, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, hablaban de la resurrección, hablaban de que Él es el Cordero de Dios, y esa era una característica de la alabanza antigua, era cristocéntrica. Se usaba la Biblia, pero usando la Biblia había una centralidad en el Evangelio. Yo puedo ser bibliocéntrico y no ser cristocéntrico. Anote eso ahí. Yo puedo ser bibliocéntrico y aún así no ser cristocéntrico. Es decir, yo puedo tener la Biblia como centro, pero puedo hablar de muchos mensajes que tiene la Biblia. La Biblia tiene muchísimo contenido, pero puedo ser bibliocéntrico y no ser cristocéntrico. Puedo construir varios sermones donde el centro sea la Biblia, pero sermones donde el centro no es Cristo. Puedo construir, dar muchos mensajes basados en la Biblia, pero donde Cristo no sea el centro. Entonces, hay que ser bibliocéntricos, pero hay que ser cristocéntricos también. Se habló del problema fundamental. El problema fundamental es diablo, pecado, y ese pecado trajo la separación. Diablo, pecado y separación es el problema fundamental. Y este problema fundamental es un problema espiritual. Ese problema espiritual no se resuelve con sopa, ni con comidas, ni con regalos, ni con ropa. Eso no significa que no hagamos obras sociales. Usted y yo podemos hacer muchas obras sociales, muchas buenas obras, pero entender que el problema fundamental, que es de naturaleza espiritual, nada material lo puede solucionar, nada material lo puede resolver. Para ese problema fundamental que está en Génesis de diablo, pecado y separación, ese problema solamente lo puede resolver y lo resolvió Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él como verdadero rey vino para destruir las obras del diablo, como verdadero sacerdote vino para perdonar todos nuestros pecados y como verdadero profeta nos mostró el camino. Él mismo es el camino para que volvamos a encontrarnos con Dios. Ahora, este problema fundamental tiene como fruto 6 estados que llamamos los 6 estados del no creyente. Es decir, que una persona sin Cristo, sin el Evangelio, su identidad es hijo del diablo. Número 2, hay idolatría, adoran ídolos, siguen la corriente de este mundo. Satanás sabe que el único salvador es Cristo, entonces al no creyente lo lleva a adorar muchos ídolos. 3, el no creyente tiene problemas mentales. De hecho, la ciencia dice que los que gocen de salud mental en un futuro van a ser pocos y van a ser privilegiados. Uno de los problemas que está aumentando cada vez más, que se está intensificando en este tiempo, es lo relacionado a los problemas mentales.
¿Qué más problemas encontramos en el no creyente? Problemas físicos, problemas del futuro. Morirán y sus almas irán al infierno. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y van a dejar como sexto estado un problema de herencia espiritual. Sus hijos repetirán su estilo de vida, sus hábitos, su conducta, su comportamiento, sus prácticas, sus palabras, porque a través del ejemplo se transmiten muchas cosas. Les dejarán como herencia maldiciones, les dejarán como herencia el pecado. Entonces es triste, mis amados. Los 6 estados del no creyente es para que nosotros, la iglesia, algo se tiene que mover en nosotros. Cuando yo veo un no creyente, entonces lo veo con ojos espirituales, lo veo como lo estamos describiendo aquí. Es hijo del diablo, está en idolatría, adora ídolos, tiene problemas mentales, tiene problemas físicos, tiene o va a tener problemas en el futuro, va a morir, su alma va a ir al infierno y tendrá que enfrentar el juicio. Y sexto, tiene problemas de herencia espiritual. Su descendencia, su generación, será una generación que seguirá transmitiendo maldiciones y pecado. Esto tiene que movernos a nosotros como iglesia a tener amor y misericordia por el no creyente. Esta teología que estamos enseñando a nosotros es una teología enfocada en el evangelismo, es una teología enfocada en el discipulado, es una teología enfocada en la evangelización mundial. ¿Por qué tenemos una gran responsabilidad en este tiempo? Y es cumplir con los mandamientos de Cristo, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es el método del hombre para solucionar estos problemas? Las personas se esfuerzan para resolver este problema a través de la religión, a través de las buenas obras y la filosofía, pero el resultado es que se vuelven más infelices. Eso es lo que vemos en el ser humano. Él trata de solucionar el problema fundamental de diablo, pecado y separación. Muchos de ellos quieren solucionarlo con la religión, pero la religión está hecha por el hombre y no puede resolver el problema fundamental de la humanidad. Ahora, usted y yo sabemos que detrás de las religiones, detrás de los falsos maestros y de los falsos profetas hay un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien lo que dice Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. El verso 11 dice Jesús, está hablando de Jesús, el verso 11. Y en el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Satanás conoce muy bien que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Satanás y los demonios, el mismo infierno, conoce que solo en Jesucristo hay vida eterna. El reino de las tinieblas conoce que en solo Jesucristo hay la seguridad del perdón de los pecados, hay la seguridad de la vida eterna. Por eso Satanás, hay mucha gente que habla de la guerra espiritual, pero le digo que una de las batallas y una de las guerras espirituales más grandes que hay en este tiempo es que la iglesia pueda predicar a Jesucristo. Creo que una de las guerras espirituales más grandes que hay es que el infierno se está oponiendo para que las iglesias se centren en el evangelio, nos centremos en Cristo y empecemos a predicarlo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, cómo se levantaron la élite religiosa y querían impedir a los apóstoles que hablaran en el nombre de Jesucristo. Vamos a leerlo. Si el pastor Jorge está por ahí, para que nos ayude con la lectura. Mis amados, vamos a mirar en el libro de los Hechos la oposición tan tremenda que tenía la iglesia primitiva
para predicar a Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 17. Si está por ahí el pastor Jorge, que nos colabore. ¿Sí está? No, señor, en este momento no está. Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y el 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bien, entonces mis amados, cuando hablamos de guerra espiritual, realmente una de las oposiciones más grandes que está enfrentando la iglesia en este tiempo es volver a centrarse en el Evangelio, volver a centrarse en Cristo, volver a predicar a Jesucristo con la guía y el poder del Espíritu Santo. Entonces, eh, Satanás quiere que se hablen de muchas cosas, pero que no se hable de Cristo. Satanás quiere que se hable de muchos temas, pero que no se hable de Cristo. Justamente eso fue lo que hizo con la religión. Quiso mostrar otros caminos para la salvación, porque él sabe muy bien que el único camino de salvación para salvación de los hombres es Jesucristo. Satanás inventó muchos ídolos, ha fabricado muchos ídolos, ha inventado y le ha hecho creer al ser humano que hay otros dioses, pero la Biblia es clara, solo hay un camino para la salvación y ese camino es Jesucristo. Una de las obras de las tinieblas es oponerse, amenazar a la iglesia, intimidar a la iglesia, como pasó en el libro de los Hechos, para que no se hable y no se enseñe en el nombre de Jesús. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el reino de las tinieblas, que no prediquemos a Cristo, que estemos distraídos, que estemos desenfocados, que estemos haciendo muchas actividades, que estemos haciendo muchos eventos, pero que no se hable de Cristo, que no se predique de Cristo, que se hagan muchas cosas en las congregaciones, en las iglesias, pero que no se predique a Cristo, que no se hable de la muerte de Cristo, que no se hable de la resurrección de Cristo. Pero Dios, que es bueno en su soberanía, y ahora que usted y yo somos templo y tenemos la guía del Espíritu Santo, Él está volviendo a encaminar a la iglesia para que volvamos al mensaje central que tenía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, y es: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó, Jesús no es un profeta más, Jesús es el Cristo. Anote ahí, si usted quiere tener respuestas al 100% en su vida, en su ministerio, en todas las áreas, entonces volvamos a predicar a Jesucristo. Todas las respuestas para nuestra vida, para el ministerio, están en Jesucristo. El mensaje núcleo del libro de los Hechos es Jesucristo. El mensaje núcleo de todos los 66 libros de la Biblia es Jesucristo. Y tenemos la guía del Espíritu Santo para predicarlo, tenemos el poder del Espíritu Santo para enseñarlo, como lo hacían en Hechos 5:42. Vamos todos, por favor, a Hechos 5:42. Anote estas citas, hay algunas que no están en la cartilla, pero que son muy valiosas, son muy importantes. Leo Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis hermanos, hay que volver a las sendas antiguas. Los pastores, los líderes, hay que volver a las sendas antiguas. La iglesia de Cristo debe volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas las encontramos en el libro de los Hechos. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Pablo lleno del Espíritu Santo? ¿Qué predicó Felipe?
¿Qué le predicó Felipe al eunuco etíope? ¿Qué le predicó Pedro a la casa de Cornelio, a su familia y a sus amigos íntimos? ¿Qué predicaba Pablo en las sinagogas? Él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Para qué hizo su primer viaje misionero Pablo, su segundo viaje y su tercer viaje misionero? Para plantar iglesias, pero predicando a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas, hay que volver a las casas. Hay que volver a las casas a predicar a Cristo. No cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire el modelo de la iglesia primitiva. Un modelo apostólico, un modelo que les había dejado Cristo. El mismo Cristo les dio ejemplo porque él predicaba el evangelio por muchos lugares. Y cuando dice y todos los días es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días en el templo y por las casas, ¿cuál era su mensaje? Enseñaban y predicaban a Jesucristo. Y así tenemos que discipular a los hombres y a las mujeres que Dios ha puesto en nuestro camino, en la congregación. Debemos enseñarles el mensaje central, que los discípulos estén dispuestos a dar la vida por Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el ser humano pueda ser salvo. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Es el mensaje central, es el mensaje principal. Ahora, otra forma, hablando del método del hombre, en que éste quiere buscar salvación, perdón de pecados, vida eterna, es con lo que enseña la religión. La religión enseña que hay que hacer buenas obras para salvación. Y la religión tradicional ha enseñado por muchos años, por mucho tiempo, de que la salvación o la fe en Jesucristo no es suficiente, que además de eso hay que ponerle el más. Cristo más buenas obras. Y a eso es lo que Pablo llamó un evangelio diferente en Gálatas 1:6 en adelante. A añadirle, aparte del sacrificio de Cristo, añadirle otras cosas. En Gálatas 1:6 en adelante le añadieron los judíos que además de Cristo debían guardar la ley de Moisés, debían circuncidarse. Otros dicen Cristo sí, más buenas obras, otro evangelio diferente. Están diciendo ahí Cristo no es suficiente para la salvación, hagamos muchas buenas obras. Pero la única buena obra que salva según la Biblia es la que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario cuando se entregó voluntariamente, muriendo por nosotros, tomando nuestro lugar en esa cruz. Esa es la única buena obra que salva, la que hizo Cristo en la cruz. Y tenemos aquí un texto que es Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, incluso las buenas obras no pueden resolver el problema fundamental de la humanidad. Hay un problema grave cuando la iglesia pierde la centralidad en el evangelio y quiere resolverlo todo ahora con obras sociales. Hay un movimiento de obras sociales, pero hay un gran problema si ese movimiento de obras sociales que se está levantando no lleva el evangelio de Jesucristo, no está acompañado del evangelio de Jesucristo, porque cualquier religión puede hacer obras sociales. Hay muchas religiones que hacen obras sociales, pero no tienen el mensaje de Cristo, no tienen el mensaje de la salvación, no tienen el mensaje de la vida eterna. Entonces, cuando la iglesia hace obras sociales sin el evangelio, estaría haciendo lo que hacen todas las religiones, buenas obras,
pero que no conducen a la salvación. Vamos a mirar un momentico la carta a Tito. Vaya buscando, por favor, la carta a Tito. Y vamos a leer desde el capítulo 3. Anote, por favor, ahí porque tampoco está esta cita. Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestra justificación, nuestra salvación solamente viene por la obra de Jesucristo. Recuerde que un evangelio diferente es aquel que enseña que para salvación la obra de Jesucristo y el mismo Cristo no son suficientes. Hay que añadirle y hay que sumarle muchas cosas. Ya hay una denominación por ahí que dice que Cristo más el bautizo. Ellos dicen que si la persona no se bautiza no es salva. Cristo para ellos entonces no es suficiente para salvación. Pastor, ¿eso significa que que le enseñemos a la gente a no bautizarse? No. El que, el que tenga la posibilidad y lo pueda hacer debe bautizarse. Pero estas personas dicen que si una persona cree en Jesucristo, esta denominación, si esta persona cree en Jesucristo pero no se bautiza, no es salva. Entonces, yo me pregunto qué pensarán ellos sobre las personas que están en los hospitales, en las UCIs, personas que reciben a Cristo, reciben el Evangelio, pero no pueden ir a las aguas. Entonces, ellos dicen, pueden creer en Cristo, pero si no se bautiza, no es salvo. Y otros, en el método del hombre, quieren salvarse a través de la filosofía, muchas corrientes de pensamiento. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mismo Pablo advertía que no nos dejáramos engañar por medio de filosofías, que son tradiciones de qué? De hombres, pero algunos se quieren salvar a través de estas corrientes de pensamientos, ideologías, filosofías, pero no según Cristo. Entonces, para la salvación, ni la religión, ni las buenas obras, ni la filosofía. Para la salvación, solo Cristo, solo Evangelio. Vamos a ver el método de Dios. Ya vimos cómo quiere salvarse el hombre. El método del hombre tiene un trasfondo espiritual. Ya sabemos quién está detrás de ese trasfondo espiritual, donde no quieren hablar, enseñar, predicar a Jesucristo, sino quieren hacerlo todo a través de esfuerzos humanos, de sus propias obras. En el método de Dios encontramos, solo Dios puede resolver el problema fundamental de la humanidad. Dios nos dio el método para resolver este problema. Recuerde que el problema fundamental es diablo, pecado y separación. El método de Dios es su Hijo, Jesucristo. Ese es el método de Dios para la salvación, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios
nos envió el Salvador y su nombre es Jesús. Aquí está muy claro, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No dice, no dice para que todo aquel que haga buenas obras, para que todo aquel que haga X o Y. Dice es para que todo aquel que en él cree. Ahí podemos también colocar otro texto. Hechos capítulo 16, verso 30. Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. ¿Qué respondieron Pablo y Silas al carcelero? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, mire lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay mucha gente ahorita con sentimientos, pensamientos de culpabilidad, de condenación, que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan escuchar de que Jesucristo es el único que les puede salvar y les puede perdonar de todos sus pecados. Hubo un tiempo donde se predicó mucha condenación, se habló mucho del pecado, se habló mucho del infierno, pero el grave problema de esto es que no se estaba presentando la solución. No se hablaba de Cristo, no se hablaba de la salvación de Cristo. Entonces, muchos se concentraron en hablar del problema, pero dejaban a un lado la solución. Muchos hablaban de las malas noticias, pero se olvidaban de dar las buenas noticias. Sí, hay que enseñar el evangelio completo, desde Génesis. Diablo, pecado, separación, pero hay que darles las buenas noticias también. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Juan 19:30, ¿qué dice? Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Allí en Juan 19:30, Jesucristo dijo, consumado es. Ese consumado se dice que en el griego es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Cuando alguien tenía una deuda y esa deuda era saldada, cancelada, entonces se decía consumado. Y al decir consumado, lo que estaba pasando allí es que esa deuda había sido cancelada en su totalidad. Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados al 100%. No es que Cristo hizo el 50% y yo tengo que hacer el otro 50%. Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó mi lugar. Pastor, y el arrepentimiento, mis amados, el verdadero arrepentimiento viene cuando se predica el verdadero evangelio, que es Cristo. Cuando se predica el verdadero evangelio, que es Cristo, entonces viene acompañado de un verdadero arrepentimiento. La persona que llega a tener un encuentro con Jesucristo va a llegar a tener también un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de dirección, pero es un cambio de dirección que viene por un cambio de mente, cambio de pensamiento. Entonces, esa persona tiene un giro de 180 grados, pero ese arrepentimiento viene es cuando yo le enseño a la persona el Evangelio desde Génesis, le muestro lo siguiente, su condición, su miserableza espiritual, su bancarrota espiritual sin Cristo. Esto es lo bonito de enseñar el Evangelio desde Génesis. Le mostramos que tiene un problema fundamental.
Diablo, pecado y separación. Hechos 26 dicen que están bajo la autoridad de Satanás. Ya vamos a leerlo. Hechos 26 dice que el no creyente está bajo la autoridad de Satanás. Lo que hemos estado estudiando en la cartilla, el no creyente está bajo la autoridad de Satanás, es hijo del diablo, está separado de Dios y si se muere su alma va al infierno. ¿Por qué muchas personas creen y piensan que no necesitan a Jesucristo? Porque es como cuando una persona va al médico y el médico le dice que está sana. ¿Qué medicina? Si el médico le dice, usted está sana, pero tómese esta medicina para el cáncer, ¿será que se la va a tomar? Le dirá, lo primero que pensaría esta persona es, este médico, ¿qué le pasa? ¿Está loco? O me dice que estoy sano y ahora quiere que me tome una medicina que es para una enfermedad terminal. No me la voy a tomar porque estoy sano, va a decir la persona. Es lo mismo, esa analogía, esa comparación, es porque cuando hemos salido a evangelizar, muchas personas nos dicen, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, todos somos hijos de Papito Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ante sus propios ojos se ven sin pecado. Vea el engaño de Satanás. Estas personas ante sus propios ojos están tan cegadas y tan veladas que muchos de ellos se ven sin pecado. Entonces, el verdadero evangelio lleva a que el ser humano pueda reconocer e identificar su estado espiritual. Entonces, a través de Génesis 1, 2 y 3 y a través de diferentes pasajes de la Biblia, mostramos también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Tienes un problema espiritual, diablo, pecado y separación. Ese es el verdadero evangelio cuando se le lleva al no creyente, porque hay otros que son ricos y lo tienen todo materialmente, pero espiritualmente están muertos en sus delitos y en sus pecados. Porque alguien alguna vez se quedó sin palabras cuando un hombre le dijo, pero yo tengo mi familia, tengo mis empresas, tengo dinero, tengo mis casas, tengo mis fincas, tengo avión, ¿yo para qué necesito a Cristo si lo tengo todo? Y como esta persona no conocía el problema espiritual, entonces no supo qué responder. Entonces, mis amados, la gente puede tener muchas cosas materiales, pero tiene un problema grave espiritual que solo lo resuelve aceptando y creyendo en Cristo. Solamente creyendo en el Evangelio en Cristo se resuelve ese problema espiritual. Nada material, ningún dinero podrá resolver el problema espiritual. Solo Cristo, solo Evangelio. Por eso nosotros decimos solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Evangelio, solo Evangelio. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, lo pagó todo al 100%. Vamos a leer otra cita para que por favor la anoten ahí. Hechos 26, del 15 en adelante. Hechos 26, versículo 15 en adelante. Pablo está contando su testimonio y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese hombre cuando tuvo un encuentro con Jesucristo no volvió a ser el mismo. Eso es lo que necesitamos nosotros predicar. Eso es lo que nosotros necesitamos enseñar. No hay otra solución para el problema del pecado, solo Cristo. No hay otra solución para el problema de la separación del hombre con Dios, solo Cristo. No hay otra solución para que el hombre pueda vencer el problema en el que está bajo la autoridad de Satanás, solo Cristo. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles
a quienes ahora te envío. Entonces Jesús le dice que lo va a librar de los judíos y que ahora le da una misión para que Pablo vaya a los gentiles. Pero mire la condición de los gentiles, verso 18, para que abra sus ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo están los no creyentes? Están ciegos. Por eso cuando un cristiano empieza a criticar a otro porque lleva idolatría, porque en Semana Santa están en las procesiones y eso, es un cristiano que no ha entendido el evangelio. Cuando empieza a criticarlos, a juzgarlos, a condenarlos, eso no los va a salvar. Lo único que los va a salvar y les va a quitar la ceguera espiritual es que les llevemos el evangelio de Jesucristo para que abra sus ojos. Entonces mire lo que hace el evangelio. Abre los ojos del no creyente, los ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto solamente lo puede hacer el evangelio de Jesucristo. Hacer que las personas se conviertan y pasen de las tinieblas a la luz. Y de la potestad, es decir, de la autoridad de Satanás a Dios. Mis amados, el no creyente está bajo la potestad, está bajo la autoridad de Satanás. Pero cuando vamos y le predicamos el evangelio y le decimos que si cree en Cristo no se va a perder y va a tener vida eterna, que si cree en Cristo Él le salvará y le perdonará de sus pecados, que Cristo ya lo consumó todo en la cruz, que crea en Cristo, entonces dice que pasa de la potestad de Satanás a Dios. Tres cosas pasan aquí en el verso 18. Los ojos de ellos se abren, pasan de las tinieblas a la luz, pasan de la autoridad y de la potestad de Satanás a Dios. Mire lo que sigue, que es muy clave. Jesús le está diciendo a Pablo, para que reciban, todos estos no creyentes, vea, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Tenemos el mensaje más poderoso de todo el mundo. Tenemos el mensaje más poderoso de Colombia. Tenemos el mensaje más poderoso del planeta Tierra y es que si creen en Jesús, recibirán por la fe en Él el perdón de pecados. Hay gente que habla de mucho infierno, de mucho pecado, de mucho arrepentimiento, pero no hablan de Jesucristo. No dicen que Jesucristo ya murió en la cruz y que ya proveyó esa solución, ya proveyó esa salvación, esa vida eterna, ese perdón de pecados. Por eso no podemos olvidar el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 17. Anótelo ahí, por favor. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verdadero arrepentimiento no viene cuando yo le digo a la gente arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. El verdadero arrepentimiento viene cuando le muestro desde Génesis su condición espiritual de pecado. Cuando le muestro su identidad y su destino final, ¿cuál va a ser? O sea, el verdadero arrepentimiento viene cuando hay una enseñanza, cuando hay un discipulado y esa persona, hasta que esa persona pueda reconocer y darse cuenta del engaño de las tinieblas, que muchos creían que iban para el cielo, pero la verdad es que su condición espiritual era totalmente diferente. El verdadero evangelio, entonces, que es Cristo, le abre los ojos a los ciegos, los traslada de las tinieblas a la luz y los libra de la potestad de Satanás para convertirse al reino de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 al 4? Allí dice, vamos a ponerlo aquí en rojo, Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Y se está hablando del Antiguo Testamento. Estas Escrituras son el Antiguo Testamento, porque nada de lo que sucedió con Cristo fue improvisado.
Cada evento, cada situación que sucedió con Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas dicen, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y así aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Siempre, sobre todo en Mateo, cada vez que ocurre algo con Jesús, cada vez que ocurre algo en su vida, Mateo dice, esto se cumplió como dijo el profeta tal, porque Jesús no vino como una improvisación. Jesús, el plan de salvación fue perfectamente planeado por la Trinidad. Por eso nosotros no podemos cambiar el mensaje en este tiempo. Volvamos a leer el libro de los Hechos para que nos demos cuenta que el mensaje central de la iglesia primitiva era Cristo. Volvamos a leer el libro de los Hechos para volver a las sendas antiguas. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo va a respaldar más el ministerio, el llamado, porque no estamos cambiando el mensaje, sino que estamos volviendo al mensaje original. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo y tendrás vida eterna y no te perderás. Cree en Cristo porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cree en Cristo porque Él lo consumó todo en la cruz del Calvario. Y ahí es cuando va a venir el verdadero arrepentimiento. Hasta que le muestre por las escrituras a una persona que tiene un problema grave espiritual, que ese problema es más grave que su enfermedad, que ese problema es más grave que una necesidad o una situación económica. Una persona puede estar enferma y sanarse. Una persona puede estar en pobreza y pasar a la abundancia. Una persona puede tener problemas en su matrimonio y con sus hijos y todo esto ser solucionado, pero si se muere sin el evangelio se pierde. Se pierde con un cuerpo sano, se pierde con una buena economía y se pierde sin ningún problema en el matrimonio con sus hijos. A veces queremos atraer a la gente diciéndole, ven que Cristo te va a resolver la economía, Cristo te va a resolver la enfermedad, Cristo te va a resolver muchas cosas y no les hablamos que su problema más grave es espiritual. Ahora, ¿creemos que el Señor puede hacer muchas cosas en esas áreas? Sí, el Señor también puede impactar esa área de la salud, impactar el área económica, impactar el área del matrimonio, el área familiar, pero yo entiendo que el problema más grave es espiritual, que los otros problemas todos se pueden resolver, pero si no resolvió el problema espiritual, va a tener un problema en el futuro bien grave. Jesús, con el título de Cristo, déjeme aquí en amarillo, Jesús con el título de Cristo resolvió por completo el problema fundamental de la humanidad. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Esto se interpreta, Jesús es la solución a todos los problemas, se interpreta de que cuando yo tengo a Cristo, ya un problema realmente no es un problema, sino que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí tenemos los tres títulos de Cristo: verdadero Rey, Cristo es el verdadero sacerdote y Cristo es el verdadero profeta. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a estar compartiendo el foro en los grupos. Por favor, no se salga de los grupos. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿eso significa de que solamente Jesucristo vino para darnos salvación, vida eterna y perdón de pecados? No, no significa eso. Dios puede hacer algo en nuestra economía, Dios puede bendecirnos de una manera enorme materialmente, pero Cristo no murió en la cruz para
darnos todo lo que nosotros le pidamos o para concedernos todos los anhelos de nuestro corazón, cuando muchas veces no hemos muerto al yo. Hay oraciones egocéntricas, oraciones en el yo, y yo tengo que llegar al nivel de Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero lo más importante es la salvación. Lo demás son añadiduras y Dios nos concederá según su soberana voluntad. Bueno, mis amados, vamos a ir a los grupos.